El presidente de Estados Unidos tomó una nueva y drástica decisión para apretar más aún el cerco de su gobierno contra el régimen de Nicolás Maduro. Así es, Donald Trump anunció un bloqueo total a los buques petroleros que están sancionados y que mueven crudo desde y hacia Venezuela. La medida, que busca asfixiar más aún las finanzas de Maduro, fue explicada por Trump como una exigencia de su gobierno para que el régimen devuelva de inmediato los bienes que ha robado a Estados Unidos durante años. Trump señala que Venezuela está controlada por un régimen hostil que está relacionado con el narcotráfico y otros negocios ilícitos que afectan los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos, y anuncia que ya no solo el Cartel de los Soles, también el régimen de Maduro es considerado como organización terrorista extranjera, es decir, entra en la lista de los peores enemigos de su administración. Revisamos apartes del anuncio de Donald Trump. En sus redes sociales, Trump escribió: Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo seguirá creciendo y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron. Agrega el presidente Trump en su mensaje: el ilegítimo régimen de Maduro está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse, así como el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. En otro de los apartes, Trump anuncia: por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluido el terrorismo, el contrabando de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Y concluye con la firme decisión contra los movimientos comerciales del régimen de Maduro, comillas. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. La dictadura respondió a la orden del presidente Donald Trump sobre un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan de Venezuela. En un comunicado emitido por la Cancillería madurista, calificó la medida como una amenaza temeraria y grave. Además, anunció que denunciarán el caso ante la Organización de Naciones Unidas. Venezuela, en pleno ejercicio del derecho internacional que nos ampara de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas. De inmediato, nuestro embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela. Stephen Miller, principal asesor del presidente Donald Trump, acusó al régimen chavista de ejecutar una expropiación tiránica de empresas petroleras de Estados Unidos y denunció que los recursos obtenidos fueron utilizados para financiar actividades terroristas. Angélica, Miller respaldó las medidas del presidente Donald Trump de detener todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Aseguró que el esfuerzo estadounidense fue quien ayudó a construir la industria petrolera venezolana. Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C., tiene toda la información. Roberto, muy buenas tardes, adelante. Importante reacción aquí en Washington, muy buenas tardes, la del principal asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, quien ha publicado un mensaje en redes sociales asegurando que el sudor, el ingenio y el trabajo de Estados Unidos puso en marcha la industria petrolera venezolana. Ha criticado que fuera expropiada en su día con el objetivo, dice Miller, de financiar el terrorismo desde el régimen venezolano y de inundar de drogas a los Estados Unidos. El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidense crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. Esa reacción que les acabamos de ofrecer se producía en la Casa Blanca, pero atención, ponemos la vista ahora en el Senado porque desde allí también están reaccionando. Fíjense en el vídeo que ha publicado Rick Scott, senador republicano muy cercano al presidente Donald Trump. Se lo mostramos a continuación. Dice que Maduro es un criminal.
Hoy recibí información clasificada de lo que está pasando alrededor de Venezuela. El presidente Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth están haciendo lo correcto. Lo que están diciendo es que no quieren que drogas maten a sus hijos o sus nietos. Entonces están haciendo absolutamente lo correcto. Recordemos, Maduro no es un presidente, es el jefe de un cártel de drogas. Y lo que estamos haciendo alrededor de Venezuela es que vamos a parar esas drogas para que no maten a sus hijos o nietos. Y en términos similares se ha pronunciado también el senador Lindsey Graham, quien a través de un mensaje en redes aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está causando serios estragos a los Estados Unidos de América, que está envenenando el país, y aplaude la política de Donald Trump respecto al régimen madurista. El régimen de Maduro ha causado estragos en nuestra nación y nuestro pueblo, en el pueblo de Venezuela y en la región. Se asocian con regímenes terroristas como Hezbollah, envenenan a Estados Unidos mediante el narcotráfico y su fin se ha hecho esperar. Lo aplaudo, señor presidente, por limpiar nuestro patio trasero de estados narcoterroristas como Venezuela. Todo esto ocurre en el Senado, pero también en el Capitolio. En este caso, desde el Congreso se están produciendo reacciones, mensajes que estamos recogiendo a través de NTN 24, como los de los senadores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart o Carlos Jiménez. Dicen que Nicolás Maduro es un criminal y, sobre todo, atención, que los días de impunidad para el dictador se han acabado. Tenemos un presidente que se toma en serio el asesinato y envenenamiento de la juventud estadounidense. Se acabaron los días de impunidad para Maduro y su régimen narcoterrorista. Con el presidente Trump no hay dudas ni vacilaciones ni debilidades, solo resultados. Es muy simple. O estás del lado de la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense o del lado de la moribunda dictadura narcoterrorista en Venezuela. Y postura diferente la que encontramos entre congresistas demócratas, también hispanos, como Joaquín Castro, quien ha anunciado a través de sus redes que propone una votación en la Cámara Baja, en el Congreso, la Cámara de Representantes, una votación para detener el despliegue naval que lleva a cabo Estados Unidos. Un bloqueo naval es, sin lugar a dudas, un acto de guerra. Una guerra que el Congreso nunca autorizó y que el pueblo estadounidense no quiere. El jueves la Cámara votará sobre mi resolución que ordena al presidente poner fin a las hostilidades con Venezuela. En ese mensaje decía Joaquín Castro que la votación será mañana, pero mucha atención, NTN 24 pudo confirmar hace minutos, y esto es una noticia de última hora, que esa votación sobre el despliegue naval en el Caribe que habrá en el Congreso, prevista para mañana jueves, será finalmente en la tarde de hoy miércoles, alrededor de las 6 en la Cámara de Representantes. Se espera que los demócratas no consigan suficientes apoyos y que por lo tanto se mantenga el despliegue naval, pero habrá que esperar en cualquier caso a lo que voten los congresistas a las 6 de la tarde. Es esta la propuesta de Joaquín Castro que se va a votar, ahí se la estamos mostrando, NTN 24 tuvo acceso a ella, como ven, van a votar la eliminación, leo textualmente, del uso de las fuerzas de los Estados Unidos para hostilidades dentro de Venezuela o contra el país. Curioso que esa resolución habla de hostilidades contra Venezuela y no contra el régimen de Nicolás Maduro. La han escrito congresistas demócratas. Es una propuesta de Joaquín Castro. La información desde Washington para NTN 24, con la vista puesta en esa votación que será esta tarde. Para entender las acusaciones que hizo el presidente Donald Trump contra la designada organización terrorista del régimen de Nicolás Maduro, que condujeron al bloqueo total de buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, hay que recordar las acciones del fallecido Hugo Chávez. Angélica, con la palabra exprópiese como frase de batalla contra decenas de empresas, Chávez, bajo la figura del Estado venezolano, tomó posesión de activos de 2 empresas que rechazaron reestructurar sus contratos con PDVSA. Lo revisamos en el siguiente informe de Liliana Sinisterra. En su declaratoria de organización terrorista extranjera al régimen de Nicolás Maduro, también vinculado al cartel de los soles que tiene la misma denominación, el presidente Donald Trump advirtió que el despliegue con el que ejerce máxima presión al madurismo crecerá.
Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Las palabras del presidente Trump pueden remontarse a 2007 y 2008, cuando bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, las grandes petroleras extranjeras fueron obligadas a reestructurar sus contratos con la estatal PDVSA. Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esto le daba un control mayoritario a la petrolera sobre los proyectos de crudo pesado, especialmente en la faja petrolífera del Orinoco. La irregular medida fue duramente cuestionada por la entonces diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Dos gigantes de la industria de Estados Unidos, ExxonMobil y ConocoPhillips, no aceptaron dichos términos y sus activos fueron expropiados en el marco de una agresiva y autoritaria política de nacionalización del sector bajo control estatal. La empresa ExxonMobil, lamentablemente, prepotentes, no quisieron llegar a un arreglo con nosotros. Nosotros hemos arreglado aquí, el último arreglo que hicimos, amistoso, porque siempre ha sido nuestra voluntad, llegar a arreglos amistosos. Hace poco llegamos a un arreglo amistoso con la Cemex mexicana y con la otra mexicana, ¿cómo se llama? La Monaca, Molinos Nacional y todas estas cosas. Bueno, un arreglo amistoso, incluso Monaca se queda con nosotros. Entre las acciones del chavismo estaban incautaciones de activos, refinerías y equipos asociados a la producción de petróleo y gas. El tipo de activos y maquinarias expropiados fueron pozos de petróleo, campos de producción, refinerías y plantas de procesamiento, bombas, válvulas, sistemas de extracción y equipos de perforación, nacionalización de campos en Falcón, Zulia, Monaga y Anzoátegui, operados por ExxonMobil y ConocoPhillips. También fueron tomadas refinerías y plantas de procesamiento de crudo como instalaciones de Orinoco Belt y Petrocedeño, donde había participación de empresas extranjeras. Otras compañías petroleras internacionales como BP, Chevron, Total o State Oil aceptaron ser solo socios minoritarios de PDVSA para evitar su expulsión. El gobierno de Chávez pagó compensaciones parciales, pero muchas empresas estadounidenses llevaban disputas a tribunales internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Recuperado, eso era de la ExxonMobil, sí, señor, que nos demandó por 12.000 millones y le vamos a pagar 200 millones. Por ejemplo, ConocoPhillips recibió miles de millones de dólares en arbitraje tras el proceso de expropiación. En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora en Estados Unidos Eddie Ramírez, es el expresidente y director gerente de Palmaven, la filial de responsabilidad social de Petróleo de Venezuela, PDVSA. También es el coordinador nacional de la Asociación Civil Gente del Petróleo. Señor Ramírez, bienvenido a NTN 24. Gracias por su compañía. Muchas gracias. Aclaro solamente que en este momento ya no soy coordinador nacional de gente de la Asociación Civil Gente del Petróleo, pero sí soy miembro fundador. Desde luego fui coordinador durante muchos años, pero en estos momentos pues otras personas asumieron el comando de Gente del Petróleo, pero me mantengo en estrecho contacto con ellos. Gracias, señor Ramírez, gracias por su aclaración. Quisiera preguntarle, ¿qué contratos específicos rompió el chavismo en su momento con ExxonMobil y con ConocoPhillips y por qué se negaron a aceptarlos? ¿Qué pasó en esa época? Mira, ahí se habían creado lo que se llamó asociaciones estratégicas, en los cuales tuvieron participación en algunas de ellas, ConocoPhillips, por ejemplo, ConocoPhillips en Petrosuata, que tiene una capacidad de procesamiento de 103.000 barriles por día, tenía una participación del 51%. ExxonMobil, en otra empresa, en otra asociación estratégica, Cerro Negro, tenía el 41.6%. ConocoPhillips tenía también en otra asociación un 40%. O sea, Chávez efectivamente él las expropió. No es cierto que fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello. O aceptas esto o tienes que irte. Entonces, él quiso cambiar esas asociaciones estratégicas por empresas mixtas. Empresas mixtas, hay que aclarar, por cierto, que en esas asociaciones estratégicas, a pesar de que el Petróleo de Venezuela era socio minoritario, tenía una acción dorada, de manera que cualquier decisión
que se tomara tenía que contar con la aprobación de Petróleos de Venezuela. O sea, esto quiere decir que las empresas extranjeras no estaban rueda libre haciendo lo que ellos querían. Tenían que contar con la aprobación de Petróleos de Venezuela. Lo que sí es que cada empresa tenía que invertir la cantidad que estaba comprometido en base a ese porcentaje. Chávez decide eliminar las asociaciones estratégicas, crear empresas mixtas en las cuales Petróleos de Venezuela tuviese más de un 50%, muchas veces el 60%. ¿Qué pasó con esas empresas? Que como PDVSA no tenía los dinero suficiente para hacer las inversiones del porcentaje que le correspondía, esas empresas se vinieron al suelo. Incluso la única que quedó donde estaba una empresa estadounidense, que es la de Chevron. Chevron es la empresa que ha tenido que poner el dinero e invertir para que pudieran funcionar. Y por eso Chevron se está cobrando esa deuda con el petróleo que está produciendo allá, un petróleo que puede producir porque Estados Unidos le dio la licencia. En los otros casos fue una expropiación muy burda, muy arbitraria, como es toda expropiación, que no haya compensación, y estas empresas tienen el derecho a reclamarlo, ¿no? Eso sin duda alguna. Y el nuevo gobierno está dispuesto a reconocerlo. Entonces, pero no fue algo amistoso, fue algo como se hizo por ejemplo, con la empresa agroisleña, una gran empresa que apoyaba muchísimo al agro y que, bueno, que la expropiaron y esa empresa, la estatal, está quebrada, ¿no? Muy bien. Señor Eddy, también quiero preguntarle, ¿qué tipos de activos y maquinaria fueron expropiados? No, todos, o sea, el petróleo que está abajo es de Venezuela, es por constitución, eso es de la nación venezolana. Lo que sí expropiaron es la cuota parte que le correspondía en esas asociaciones estratégicas, que como mencioné, pues son en los porcentajes esos que varían entre un 30, un 51%, dependiendo de las empresas. Y sí, claro, están oleoductos, están maquinarias, etcétera y tal. Seguramente las viviendas de algunos funcionarios de estas empresas que habían construido allí en los campos esas, pero no el petróleo como tal. El petróleo era un convenio en el cual podían producir tanto por ciento de petróleo y ese tanto por ciento le pertenecía a la empresa mixta, a la asociación estratégica, mejor dicho, ¿no? Señor Ramírez, ¿qué pasó después con los activos expropiados? ¿Se reinvirtieron en el país o por el contrario se usaron para financiar redes ilícitas? Bueno, lo utilizó como herramienta política cuando Chávez tomó posesión de Petróleos de Venezuela para poner al servicio de su proyecto político, utilizaba ese dinero para comprar voluntades que ahora lo están usando también para la parte de narcotráfico. Es muy probable, porque sin duda alguna la influencia del narcotráfico es muy notoria allá en Venezuela, y parte de ese dinero se debe estar utilizando en eso, otro se debe estar utilizando en comprar voluntades políticas, tanto en Venezuela como en el exterior. El gobierno venezolano tiene una campaña muy fuerte en el exterior para seguir proyectándose como un proyecto supuestamente de izquierda, cuando realmente no tiene nada que ver entre izquierda y derecha. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Esto no es una lucha que tenemos, los venezolanos tenemos una lucha, es entre democracia y un régimen criminal que se apoderó del país, ¿no? Señor Eddy, si un régimen es designado narcoterrorista, ¿sigue teniendo derecho soberano sobre los recursos naturales? Se lo pregunto ya por último porque pues ya tenemos que ir cerrando este bloque informativo. ¿Nos puede responder, por favor, muy breve? De ninguna manera. El recurso petróleo es del Estado venezolano, de la nación venezolana, mejor dicho, no tiene ningún derecho. Tiene derecho a compensación sobre los porcentajes que le correspondía en esas asociaciones estratégicas y que fueron expropiados en forma arbitraria. Ahí tiene toda la razón. De resto no tienen absoluta razón. Me ha llamado la atención, por cierto, que algún asesor ha estado comentando que todo el petróleo, la producción de petróleo se debe a los Estados Unidos. Eso no es cierto. Los primeros que empezaron en la producción petrolera en Venezuela fueron ingleses y holandeses, después los Estados Unidos. Pero a partir de 1976, Venezuela ha manejado su petróleo en forma independiente. Posteriormente, en los años 90, invitó a una serie de empresas extranjeras a participar en la producción de petróleo, siempre bajo el control de Petróleos de Venezuela, con una acción dorada.
¿Y contribuyeron mucho? Claro que contribuyeron muchísimo. Le estamos muy agradecidos a todas esas empresas que vinieron y exploraron y produjeron petróleo. Claro que le estamos muy agradecidos. Pero del año 76 en adelante, Venezuela ha sido soberana en su producción y refinación y comercialización de los hidrocarburos. Eso que quede muy claro. Ahora sí. Chávez cometió una grave violación a la ley internacional, expropiando indebidamente petróleo, agricultura y cuanta empresa se le dio la gana. Sí, y está lejos Venezuela de tener esa gran producción que tuvo en el 70 con 3.7 millones de barriles diarios. Actualmente apenas llega hacia el 1.000.000 de barriles. Le agradezco a don Eddie Ramírez, es el expresidente y exdirector gerente de Palmaven, la filial de responsabilidad social de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables.